Tengan la amabilidad de buscar el capítulo 7 de Mateo. En unos minutos más estaremos leyendo algunos versículos de este capítulo como base para el tema que quiero desarrollar. Cuando las varas de medir se convierten en boomerangs. Escucha atentamente y sabrá por qué el título de este mensaje. Mateo 7 desde el verso 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hasta ahora en el Sermón del Monte Jesús ha estado hablando de nuestra relación con Dios y nuestra relación con las cosas. Pero en este capítulo 7 comienza a hablar de nuestra relación con los demás, y comienza con lo que supongo es una de las cosas más traicioneras de la naturaleza humana: el poner a otros delante de nosotros para juzgarlos, encontrarlos culpables, y en nuestro corazón y mente condenarlos. Para esto parece que todos tenemos nuestras varas de medir, nuestras cintas métricas con las cuales medimos a las otras personas y las juzgamos. Pero Jesús dice que esas varas se convertirán en boomerangs, o sea, la medida que usted usa para juzgar a los demás también servirá para que usted mismo sea juzgado, y juzgado de una manera mortal. Escuché de un hombre que compró un nuevo boomerang y prácticamente se suicidó tratando de botar el viejo boomerang. De la manera como usted juzga, así mismito será juzgado. Hay muchas preguntas acerca de este versículo que necesitan ser contestadas. Primero, debemos aplicar una sabia discriminación. En este punto mucha gente se confunde porque si usted trata de discriminar, evaluar o comparar algún asunto, no faltará quien le diga: ajá, usted ya está juzgando. Amigo, la palabra juzgar aquí tiene varios significados. De hecho, hay como 12 variaciones de esta palabra. Puede significar separar, escoger, seleccionar, determinar, evaluar, condenar, etc. Así que, como muchas otras palabras, para saber su real significado tiene que verlas de acuerdo al contexto. Aquí el Señor no nos está diciendo que no debemos hacer ninguna evaluación ni discriminación, porque en esta porción bíblica dice que debemos mirar 4 cosas: paja, viga, perros y cerdos. Dice que usted no puede ver la paja en el ojo de su hermano si es que usted mismo tiene un tronco en su ojo. Dice que no se debe dar lo santo a los perros, ni se debe botar perlas delante de los cerdos. Efectivamente, usted tiene que saber lo que es una viga, un perro o un cerdo. O sea que tiene que hacer una evaluación, tiene que hacer un juzgamiento. Jesús no dice que no podemos hacer esta clase de evaluación discriminatoria. De hecho, eso es algo que usted debe enseñar a sus hijos a hacer. Cómo distinguir lo bueno de lo malo, qué es lo correcto y lo incorrecto. No está prohibido todo acto de evaluación o juzgamiento. Por favor, busque Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y en 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Un hombre espiritual sabe cómo evaluar, discriminar, sabe escoger lo bueno y rechazar lo malo, porque juzga con justo juicio. Ahora, muchos nos juzgan a nosotros, los creyentes cristianos, y dicen que somos intolerantes, si es que no ponemos nuestros brazos alrededor de todo el mundo y le decimos que la religión de ellos es tan buena como la nuestra. Anote 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en Mateo 7:15 leemos:
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ya puedo escuchar a alguien diciendo, un momentito, Jesús. Tú mismo dijiste que no debemos juzgar. ¿No estás tú juzgando cuando llamas a otros falsos profetas y lobos rapaces? Y supongo que Mateo 7:16 es la respuesta de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Todos debemos aprender a discernir con los ojos espirituales bien abiertos. Por ejemplo, cuando vamos a las urnas a votar por autoridades nacionales o seccionales, estamos emitiendo nuestro juicio sobre esas personas. Y cuando elegimos indiscriminadamente, sin haber hecho una evaluación, un justo juicio de los candidatos o candidatas, elegimos a personas que después nos arrepentimos de haberlas elegido. Debemos cuidar nuestras palabras, debemos examinar nuestras acciones, debemos evaluar cada situación a la luz de la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que sencillamente son malas. ¿Por qué? Porque la Biblia sí lo dice. El adulterio, la fornicación, la sodomía, la mentira, el robo, el orgullo, el asesinato, el odio, la envidia, son cosas malas. Y eso no es mi juicio sobre esas cosas. Es lo que dice la palabra de Dios. Es así de simple. Algunas veces cuando usted con firmeza y convicción declara que esas cosas son malas, no faltará algún autoproclamado justo que de inmediato dirá, no debemos juzgar a los demás. Mi amigo, ni usted ni yo las juzgamos. Es Dios mismo quien las juzga. Vivimos en un mundo que odia la moral absoluta, que odia los absolutos teológicos, y cuando usted confronta a la sociedad con los absolutos, siempre habrá alguien que le diga que no debe juzgar. Escúcheme, el llamar malo o pecado a lo que Dios mismo llama malo o pecado, no es juzgamiento ni falta de amor. Busque el Levítico. He descubierto en este libro un maravilloso versículo, el 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado. ¿Sabe lo que ese versículo significa? Significa que si usted no señala el pecado en donde debe ser señalado, usted odia a su hermano. Hay aquellos que dicen que es falta de amor el llamar al pecado. Pecado. Tenemos una generación de gente joven que está siendo succionada en las alcantarillas del pecado y parece que nadie tiene el valor moral, el coraje como para decir, te amo lo suficiente como para decirte que lo que estás haciendo es incorrecto delante de Dios. Y es malo no porque yo te lo diga, sino porque Dios mismo lo dice. Si amamos a una persona que está en malos caminos, se lo diremos. El hacerlo así no es juzgar en el sentido en que Jesús está hablando. No es una evaluación ni discriminación entre lo correcto y lo incorrecto. Jesús está hablando de estándares bíblicos, mantener en alto los valores presentados en la Biblia. Jesús nos está hablando de cortes judiciales donde se resuelven casos civiles y criminales. Gracias a Dios por las cortes de justicia, porque aunque nos sea difícil creerlo, fueron ordenadas por Dios. Hay personas que les gusta que haya policías en las calles, pero no les gusta que haya jueces en las cortes. Paradójico, ¿no le parece? En Romanos 13 vemos las cortes judiciales. Fueron ordenadas por Dios. Y Jesús enfatiza la sabia aplicación de un justo sentido de discriminación. Segundo, debemos evitar una condenación malvada. ¿Qué significa lo que el Señor dijo? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Significa que su vara de medir se convertirá en un boomerang. Aquí Jesús se refiere a una inmisericordia de condenación de otro ser humano. Busque Lucas 6:36. Es un pasaje paralelo. Nuestro Señor Jesucristo predicó este mensaje varias veces y aquí lo explica un poco más. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados.
Note que aquí Jesús claramente dice lo que está haciendo. Está hablando de una actitud de misericordia, condenatoria hacia otra persona. Dios es el único que tiene el derecho y la prerrogativa sobre cualquier juzgamiento. Mire lo que Jesús dijo en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. El mismo Jesucristo que quiere ser su Salvador, un día será su juez. Todo juzgamiento le pertenece a Él, aún para condenar. Y si usted trata de condenar a otro ser humano, lo que estará haciendo es desconocer la autoridad de Dios. Yo no creo que Dios le ha nombrado a usted como fiscal general para acusar a nadie, porque de hecho, el diablo es el gran acusador. Y cuando usted acusa a alguien, está haciendo el trabajo del diablo, y el diablo estará muy feliz con su ayuda. El apóstol Pablo, con la privilegiada mente que Dios le dio, hizo la siguiente pregunta en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo es el único lo suficientemente poderoso, lo suficientemente sabio, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bueno y amoroso, conocedor de todo, como para redimirnos o para condenarnos. Usted no tiene el poder para redimir a nadie, por lo tanto tampoco tiene el poder para condenar a nadie. Y cuando emite un juicio injusto, inmisericordia y carente de amor contra otra persona, está usurpando una autoridad y un derecho que solo le pertenece a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Permítame mencionar 3 o 4 razones por las que nosotros, los seres humanos, juzgamos a los demás. Primero, debido a nuestra iniquidad. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Imagínese la escena. Aquí está un hombre que tiene una enorme viga en el ojo y está tratando de limpiar una brizna de polvo en el ojo de otra persona. Oiga, Jesús sí tenía sentido del humor, ¿no le parece? Vemos a un hombre tratando de practicar oftalmología espiritual en el ojo de otra persona, mientras que él mismo tiene una viga en su ojo. Pero, ¿de qué está hablando el Señor al decir esto? Está hablando de la hipocresía. Mire el verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mi amigo, aprenda lo siguiente. Es el supercrítico el que es hipócrita. Y si usted me pregunta por qué digo eso, permítame hacer la siguiente conjetura. Suponga que yo estoy sentado al lado de otra persona y le pregunto, disculpe, ¿me podría decir si tengo una paja en mi ojo? No lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque tiene que estar realmente junto a mí y mirar muy detenidamente mi ojo para saber si tengo alguna paja. En otras palabras, tiene que inspeccionar mi ojo y demandará un esfuerzo especial de su parte para saber si tengo una paja o cualquier otra basurita en mi ojo. Ahora, ¿no sería ridículo el que usted, teniendo una gran viga en su ojo, trate de encontrar una pajita en mi ojo? ¿Te entiende? De eso está hablando el Señor Jesucristo. Son los hipócritas los que son supercríticos. Recuerde el siguiente axioma. La gente siempre encuentra lo que busca. Cada organización, cada institución, cada iglesia, parece que tuvieran sus propios cazadores de basuritas. Se especializan en encontrar pajitas, polvo en el ojo de los demás. Les fascina el examinar de pies a cabeza a otras personas, y usted siempre las encuentran buscando algo. Tales personas me hacen acuerdo de una rima infantil que decía, si lo recuerdo bien, gatito, gatito, ¿dónde has estado que no te he visto? Y el gatito responde, estuve en Londres visitando a la reina. ¿Y qué más viste en el palacio de la reina? Oh, vi un pequeño ratoncito junto a la silla de la reina. ¿Se da cuenta?
Ese gatito no vio la Torre de Londres, ni el famoso reloj Big Ben, ni el Palacio Real, ni las joyas de la corona. Solo vio un pequeño ratoncito junto al trono de la reina. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que estuvo buscando. Un ratón. Por lo tanto, no tuvo ojos ni tiempo para los museos, los palacios, las catedrales y las 1001 maravillas que pudo haber visto en Londres. Fue a buscar un ratón y un ratón encontró. Si usted va a alguna parte determinado a encontrar algo negativo, le puedo asegurar que lo encontrará. Si va a una iglesia con la intención de encontrar algo que criticar, criticará todo lo que encuentre en esa iglesia. Los asientos, las luces, la alfombra, la música, porque usted fue a la iglesia en calidad de supercrítico y encontrará suficiente material para criticar. Hasta pudiera ser que algunos de ustedes escuchan estos estudios bíblicos para criticar mi teología o mi doctrina, o para criticar si me equivoco y cuántas veces me equivoco. Si usted me escucha para encontrar en qué criticarme, seguro que lo va a encontrar. Pero permítame decirle algo muy importante. Si usted va a una iglesia bíblica y cristocéntrica, o escucha programas de radio como este porque sinceramente quiere encontrar a Dios, lo encontrará. Usted encontrará lo que está buscando. Si usted está buscando sinceramente a Dios, lo que he compartido con usted en este estudio bíblico debe ayudarle a encontrarlo. Dios está tan lejos o tan cerca de usted como quiera tenerlo. Se cuenta de un cazador que tenía un buitre amaestrado y fue de cacería. Caminó muchas horas por el bosque sin poder cazar nada. Cansado le dijo a su buitre: anda a ver si encuentras un lugar en donde haya animales para cazar. El buitre extendió sus poderosas alas y se elevó hasta las nubes. Después de un considerable tiempo, volvió. Y el cazador le preguntó: amigo, cuéntame, ¿qué viste por ahí? Y el buitre le contestó: solo vi unos cuantos animales muertos en el campo y para mi delicia estaban cubiertos de gusanos. El buitre solo vio lo que quiso ver. Así es el hipócrita. El hipócrita ve en los demás lo que él mismo es en realidad. Por lo general, cuando juzgamos a los demás sin discernimiento ni justo juicio, eso es un reflejo de lo que tenemos en nuestro propio corazón. Ese es el núcleo de la enseñanza de Jesús. Y cuando creamos que vemos polvo y más polvo en la vida de los otros, quítese sus anteojos espirituales y límpelos. Lo más seguro es que sus anteojos estaban llenos de polvo, y por eso veía a las otras personas cubiertas de polvo. ¿Qué es lo que dice Dios en todo esto? Anote Romanos 2. Los 3 primeros versos: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Lo ve. Su vara de medir convertida en boomerang. En el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo habla de los paganos, de los impíos, de los pecados de la carne. En el capítulo 2 habla del hombre religioso y los pecados del espíritu. Y muchos de ustedes, este mismo momento, están bien vestidos, lucen pulcros, capacitados para juzgar a los ladrones, a las prostitutas, los asesinos, los chulos, los gígolos, los narcotraficantes, los perversos, porque usted no es ni hace ninguna de esas cosas. Pero su corazón es el cuartel general del odio. Está maduro de orgullo, atorado de su autojusticia que, de acuerdo a usted, le da el derecho de juzgar a los demás. El Señor Jesucristo tuvo mucho más que decir a los fariseos, orgullosos de su autojusticia, de lo que tuvo que decir a la mujer adúltera, o al ladrón, o a los desamparados.
Uno de los mayores peligros en nuestro tiempo y en nuestros países es que como egomaniáticos nos pavoneamos rumbo al infierno pensando que somos demasiado buenas personas como para ser condenados. Estamos llenos de ambición y de orgullo porque no somos adúlteros, no robamos, no asesinamos y en general nos consideramos nosotros mismos como buenas personas. Pero Dios ve nuestro corazón. Dios ve toda la maldad que fluye de lo más profundo de nuestro corazón. El pecado de la carne puede fácilmente ser escondido en el corazón. Pero el problema es que Dios lo ve. En el Evangelio de Lucas hay un relato impresionante. Busque Lucas 18, desde el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Muchos de quienes van a las iglesias saldrán de las mismas dignificados, pero en cambio otros saldrán justificados. Confiamos tanto en nosotros mismos. Y Jesús siempre tuvo palabras duras contra esta clase de personas. Segundo, debido a nuestra inseguridad, la envidia escarba en el lodo lanzado por los celos contra los que tienen éxito. Somos tan inseguros. Queremos juzgar a los demás de acuerdo a nuestros parámetros, porque si logramos que se parezcan a nosotros y actúen como nosotros, entonces nos sentiremos muchísimo mejor. De alguna manera, el tener nuestros propios clones sin la intervención de ninguna clase de tecnología nos hace sentir mejor. En la mitología griega hay un ladrón llamado Procusto, quien capturaba a sus víctimas y las llevaba hasta su cueva. Allí tenía una cama de hierro en donde ponía a sus víctimas para medirlas. Si eran más pequeñas que el tamaño de la cama, las estiraba en aparatos de tortura hasta que tuvieran el tamaño de la cama. Si eran más grandes que la cama, les amputaba las piernas. De manera que sus víctimas, grandes o pequeñas, por amputación o estiramiento, quedaban en el tamaño perfecto de su cama. Sabe que nosotros, con diferentes métodos, hacemos lo mismo. Tenemos una cama intelectual o espiritual que nos queda bien a nosotros en forma personal. Pero queremos que todos tengan el mismo tamaño. Si no es así, procedemos a juzgarlos. Y muchas veces, debido a nuestra propia iniquidad, los juzgamos. Debido a nuestra ignorancia, los juzgamos. Juzgamos a la gente sin saber lo suficiente como para hacerlo. Por eso yo me alegro de que al final de cuentas será Dios quien nos juzgue. Tercero, debido a nuestra ignorancia, en tiempos de Pablo había gente que juzgaba a los apóstoles. Y usted sabe que a la gente le gusta juzgar a los cristianos, de manera especial a predicadores y pastores. Parece que muchos piensan que tienen un llamado especial de Dios para hacerlo. Me pregunto cuántos de ustedes me estarán evaluando, juzgando este mismo momento. Los críticos santurrones serán juzgados. Así juzgaron a Pablo. ¿Sabe lo que él les dijo? Busque 1 Corintios 4, los versos del 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo mismo me juzgo, porque aunque
que de nada malo tengo conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué quiso decir el apóstol con eso? Dice que si ni él mismo sabe lo suficiente como para juzgarse a sí mismo, ¿cómo ellos tienen el atrevimiento de juzgarle sin saber en realidad nada, absolutamente nada sobre él? Una señora estaba en el aeropuerto esperando por su vuelo y decidió tomar un café con unas galletitas. Compró su cafecito, compró sus galletas y se sentó poniendo el café y las galletas en una pequeña mesita que le separaba de un señor que estaba allí. De pronto ese hombre abre el paquete de galletas y se sirve una. Ella lo mira y su mirada decía, ¡qué atrevimiento! Pero no dijo nada y ella también se sirvió una galletita. El hombre terminó de comer su galleta y se sirvió otra. Ella no sabía qué hacer. Se sentía tan desconcertada, pero no dijo nada. Así que él se sirvió otra galleta y ella otra. Finalmente quedó una sola galleta. El hombre, casi con una sonrisa, partió la galleta en dos y le ofreció a ella la una mitad mientras él se comía la otra mitad. Ella estaba que reventaba del coraje y pensó, esto es el colmo del atrevimiento. Y ni siquiera se disculpa por haberse comido mis galletas. En ese momento oye que anuncian la salida de su vuelo, así que tomando sus cosas, aborda el avión, busca su asiento, lo encuentra, se sienta, se abrocha el cinturón de seguridad, abre su cartera para sacar sus lentes para leer y descubre que en su cartera tenía su paquete de galletas. Ella se había comido las galletas del hombre que había estado junto a ella en la sala de espera. Escúcheme, ninguno de nosotros es lo suficientemente sabio como para saber y juzgar a otra persona. Gracias a Dios que hay uno, lo suficientemente bueno y sabio y amoroso, que le juzgará a usted y a mí, a nosotros. Anote al margen Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuarto, debido a nuestra insensibilidad. En Juan 3:17 leemos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas veces somos rapidísimos en juzgar y condenar a aquellos que Dios quiere salvar. A lo mejor sabemos todos los hechos. A lo mejor esas personas merecen irse al infierno. Pero esa no es nuestra decisión ni prerrogativa. Nosotros debemos desear que nadie vaya al infierno. Mi corazón verdaderamente se aflige cuando oigo a alguien decirle a otra persona, vete al infierno. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para decirle a nadie que se vaya al infierno? Si usted conoce al Señor Jesucristo, usted debe tener un ardiente deseo de que todas las personas se salven y vayan al cielo. Cuando alguien le dice a otra persona que se vaya al infierno, lo más probable es que las dos terminarán allí. ¿Por qué? Porque con la vara que mides serás medido. Y esa vara se convierte en un boomerang que regresará a usted con funestas consecuencias. El Señor Jesucristo está lleno de compasión. Nosotros juzgamos porque somos insensibles al dolor emocional o a la necesidad espiritual de los demás. Cuando Jesús vio a Zaqueo, el pequeño hombrecito de Jericó que se había trepado en un árbol para poder ver a Jesús, cosas inusitadas sucedieron. Usted sabe, Zaqueo era un cobrador de impuestos, un ladrón. Pero cuando Jesús le vio, no le dijo, tú ladrón,
Malévolo hijo del diablo, bájate de ese árbol para darte tu merecido. Estoy seguro que muchos de nosotros le hubiéramos dicho eso. No es verdad. Pero Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Lo ve? Jesús le amó y no le condenó, a pesar de que Jesús sí sabía todos los hechos relacionados con la vida de Zaqueo. En resumen, ¿qué nos dice este texto bíblico? Nos dice varias cosas. Primero, que debemos aplicar una sabia discriminación. Segundo, que debemos evitar una malvada condenación. Tercero, que debemos saber la diferencia entre paja, viga, perros y cerdos. Cuarto, que debemos aprender a identificar a los lobos vestidos de ovejas. Y para saber estas cosas, Dios nos ha dado ciertos parámetros. Dios nos enseña que debemos escoger lo que es correcto y rechazar lo que es incorrecto. Que debemos llenar nuestro corazón de misericordia y compasión y de la urgencia de perdonar a aquellos que necesitan nuestro perdón. Busque la epístola de Santiago, el capítulo 2, el verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Qué extraordinario! Cuando yo esté frente a Dios, ¿sabe lo que voy a querer? Voy a querer su misericordia. Yo necesito su misericordia. Y yo no quiero juzgar a nadie, porque si lo hago, no recibiré misericordia. Yo quiero ver a cada hombre, a cada mujer, cada niño, cada niña, como Dios lo ve, y amarles como Dios les ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de amor. Dios no se regocija al juzgarnos, pero la realidad del día del juicio es inevitable. Creo que la parte más candente del infierno está reservada para los que no tienen misericordia. Miramos a las otras personas y pensamos que no son dignas. Miguel Ángel, el famoso escultor florentino, caminaba entre las enormes rocas de una cantera de mármol y vio un gran pedazo de mármol sucio, deforme, que aparentemente no serviría para nada. Seguramente lo iban a triturar y que sirviera para rellenar caminos. Miguel Ángel se quedó mirando ese pedazo de mármol por un buen rato y luego dijo: ¿cuánto cuesta ese pedazo de mármol? Le dijeron que no estaba a la venta porque no era un buen mármol. Entonces Miguel Ángel les dijo: veo a un ángel atrapado en esa roca y lo voy a poner en libertad. El escultor compró ese pedazo de mármol casi por nada y por muchos meses con cinceles y martillos estuvo trabajando en él, hasta que un día terminó su obra. Un hermoso ángel cumplió lo que había dicho: veo un ángel atrapado en esa roca y lo voy a poner en libertad. A veces creemos que las personas son indignas, que solo sirven para ser desechadas. Pero Dios no nos ama por lo que somos, sino que nos ama por lo que podemos llegar a ser. Dios no nos cambia para amarnos, nos ama para poder cambiarnos. Amigo, amiga, si usted muriera hoy, tiene ya la certeza de su salvación. La única manera de tener esa certidumbre es si usted ya tiene a Jesucristo en su corazón. Si usted aún no tiene esa relación espiritual íntima y personal con el Hijo de Dios, le invito a hacer una decisión ahora mismo. Le voy a guiar en una corta oración, pero usted dígala con fe, con sinceridad, con convicción, sabiendo que Dios lo escucha. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta clara enseñanza de tu palabra. Debo reconocer que soy pronto al juzgar a los demás, pero me molesta que los demás me juzguen a mí. Qué lección que me has dado hoy, Padre. Señor Jesús, para perdonarme, limpiarme y darme vida eterna, tú dices: